Este es el secreto de un boceto de color o color sketch. ¿Saben ustedes cómo se debe aplicar este círculo cromático de aquí con una pintura como esta? Vengan y les cuento. ¿Qué hola, ¿cómo están? Soy Alejandro Díaz Icuy y bienvenidos a esta urdimbre de técnicas llamada La Maloca Tutorial. Hoy les traigo un ejercicio muy especial, pero sobre todo muy útil. Les hablo del color sketch. Este ejercicio es súper útil sobre todo para aquellos momentos en donde estamos bloqueados con el blanco del papel y no sabemos cómo empezar. Cuando no podemos decidir qué paleta queremos usar o cuando la paleta es tan grande y tiene tantos colores que nos abruma. Sin más les traigo cómo aplicar el círculo cromático en la acuarela. Entonces, para empezar el esquema cromático de una acuarela o de cualquier pintura, vamos a basarnos en el círculo cromático básico, que es el amarillo, el rojo y el azul, ¿correcto? Solamente vamos a tener en cuenta un elemento importante y es encontrar una armonía. Si ven la imagen de referencia que estoy poniendo por aquí por algún lado, se van a dar cuenta que hay unos colores dominantes. ¿Y cuáles serían esos colores dominantes o en qué gama estarían? Por ejemplo, la gama de los violetas y los azules que está por este lado. Y la gama de los naranjas y colores verdáceos que están por este lado. Entonces vemos que hay una oposición entre 3 y 3 colores. Lo que hacemos para simplificar esto y generar un esquema sencillo que después vamos a complejizar y a meterle más y más colores es hacer una armonía concreta. En este caso vamos a hacer una triangulación de 3 colores a la cual denominamos complementarios divididos. Ya teniendo estos 3 colores pasamos entonces a la paleta. Estando aquí en la paleta, ya tenemos los colores previamente listos. Recuerden que para activar una paleta de acuarelas que sea seca, como estas, que son de pastilla, es bueno tener un atomizador como este para activar los colores si llevan secos mucho tiempo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, a partir de nuestro círculo cromático y los colores que seleccionamos, que los voy a poner aquí, vamos a hacer las 3 primeras mezclas de la más grande a la más pequeña. Entonces aquí en la imagen voy a mostrarles cuál es la más dominante, que viene siendo la de los amarillos y naranjas. Entonces vamos a sacar primero un color hacia los naranjas y los verdes que me permita dar con eso. Entonces acuérdense que todo este trabajo es un trabajo previo a la pintura, o sea, no es durante la pintura. Primero preparamos estos 3 colores principales que nos van a dar el esquema central de todo el cuadro, y a partir de estos colores que nos queden vamos a ir poniendo otros colores e ir haciendo otras mezclas. Para mirar qué color tenemos usamos un papel de prueba, ojalá también de acuarela, y vamos comprobando qué colores pueden salir. Aquí el color se ve de un tono y una profundidad concretas, o sea, se ve más oscuro, pero mediante la acuarela va secando y el papel la va absorbiendo, esta misma va a ir aclarando por lo menos 2 valores tonales en la escala de 1 a 10. Estoy buscando un violeta que puede ser este, ¿cierto? Que en la paleta se ve un poco más saturado y está más hacia el azul, entonces lo estamos encontrando. Y para oxidarlo lo que vamos a hacer es mezclarlo con los complementarios que está entre la gama de estos 3 colores de aquí. Entonces una vez uno haga una mezcla pertinente entre estos 3, que no sea tan neutra, es decir, que no sea tan 50 y 50, sino que sea un poquito de este o de este hacia este color, el color se va a empezar a oxidar y va a perder esa sensación de color saturado o color puro. Ya tenemos los 3 colores, el naranja, el violeta y el verde. Y ahora lo que hay que hacer es generarles una neutralización, o en este caso concreto una oxidación. Entonces para esto vamos a coger un poquito del color complementario, por ejemplo estos 2 colores se complementan, y vamos a ponerlo aparte, y ese color aparte vamos a ponerlo poco a poco en la paleta para que una vez mezclados los probemos en el papel. Entonces vamos a probarlo en el papel, y si se dan cuenta, si lo comparo con el primero que puse, que fue su gama cambió un poco. Vamos a poner un poquito de agua para darle más amplitud, o sea que el color sea más largo y por ende cubra más. Entonces vamos a hacer ahora lo mismo con el azul. Entonces ya teniendo esto podemos coger
el complementario del verde, que es el rojo, y ponerle un poquito al último color que preparamos. Este sí podemos hacerlo directo como de la paleta. Entonces vamos a ponerlo aparte y lo vamos a ir mezclando poco a poco. Ya tenemos los tres colores principales. Los vamos a volver a probar en el papel. Vamos a probar el primero. Aquí. Vamos a probar el segundo. Este es el verde. Ahora vamos a probar el violeta. Y por último vamos a probar el naranja. Para ver cómo están. Ahorita no tenemos tanto en cuenta las tonalidades, porque vamos a hacer una cama general de color. Ya teniendo estos tres colores listos, podemos proceder a hacer el primer planteamiento en nuestro soporte. Entonces tenemos los colores listos, los probamos y lo siguiente a eso va a ser calibrar los tonos. En cuáles son las partes más oscuras y cuáles son las más claras. Pero en acuarela no vamos a ir a lo oscuro directamente, sino que se va a buscar un medio tono, un gris en escala de valores tonales que llegue más o menos al 5. Entonces aquí lo que vamos viendo es que en la imagen las luces que se manejan de tonalidades frías son violetas. Entonces lo que vamos a hacer es manejar esos violetas que originalmente estaban para las sombras. En esta primera masa de color las vamos a manejar para las luces. Entonces recuerden siempre empezar ojalá con un húmedo sobre húmedo, humedeciendo el papel, generando como una hidratación de papel para que este absorba mejor, para que el color logre fundirse primero, porque eso va a dar una sensación de atmósfera mucho más uniforme. Vamos a empezar a plantear de atrás hacia adelante, poco a poco ir calibrando el tono. Por ejemplo, aquí no hay problema con los bordes, porque las tonalidades que siguen a estas son mucho más oscuras de las que estoy planteando. Los azules de la camiseta o esos oscuros que hay detrás como del sillón, todo esto va a ir encima. Entonces, como va encima, no es necesario tener demasiado cuidado con esos bordes. Siempre cuiden las gotas. Una vez terminen de plantear, traten de secar las gotas, puesto que estas gotitas de todas formas a veces nos generan asperezas muy difíciles de manejar. Hay gente que las maneja súper bien, pero hay otra gente que no. Entonces en eso hay que tener cuidado. Si tenemos algún tipo de exceso, lo que hacemos es con un papel de cocina empezar a limpiar todas las partes que pueden ir más claras de lo que se planteó allí. Ya una vez tenemos esos tonos cálidos, vamos a fundir el resto de nuestra composición de manera general con unas tonalidades frías que generen un contraste. Este color se va a ver mucho más oscuro ahorita que lo empezamos a plantear que cuando ya seca. Entonces no se preocupen mucho si lo sienten demasiado oscuro, porque la acuarela va a ir aclarando mediante se va poniendo. Siempre que planteen un color al lado de otro, siempre pasen un poco por encima de los bordes de los límites del color. Es decir, si el color está a este lado y hay un borde aquí, pasen por encima del borde para que se logren fundir. Simplemente dejamos las reservas y el resto lo tapamos. Vamos a ir general, tratar de no dejar lados blancos y burbujitas así como sectores sin pintar, porque no vamos a generar blancos absolutos. Es que ni siquiera en el gato, por ejemplo, que es lo más blanco que tenemos ahí, va a quedar como el blanco del papel, porque es una tonalidad muy alta. Una vez seca esto va a secar muy claro. De hecho ya se está viendo. Entonces ya tenemos este primer planteamiento. No lo vamos a dejar secar porque estamos trabajando como en un húmedo sobre húmedo. Vamos a tantear con los dedos en la parte limpia atrás que todavía esté frío, y eso denota que está húmedo. Y vamos a empezar a definir un poco más los colores.
Una vez hemos planteado todos los cálidos, nos disponemos entonces a poner todas las tonalidades frías. Recuerden que todavía no estamos generando un claroscuro en la imagen, sino que este planteamiento pictórico que estamos poniendo aquí sirve para diferenciar cromáticamente a el cuerpo que estamos pintando. Entonces, si se dan cuenta, estos violetas que estamos poniendo en este momento se ven más oscuros que incluso los rojos y naranjas que se habían puesto, pero se van a ir aclarando al final. De la misma manera, por ejemplo, aquí, que vamos a plantear en las luces del gato estos violetas, dichos violetas se van a ir aclarando mediante la pintura va secando. Asimismo, nos vamos apoyando con el papel para ir secando también. Entonces se dan cuenta que estamos capturando colores a partir de los 3 primeros colores, pero no nos hemos salido de la base. Si ven en el trabajo hay violeta y naranjas como con visos verdes. Fin. Poco a poco vamos a ir buscando tonalidades más oscuras. Si se dan cuenta, lo que vamos a hacer es ir oscureciendo las zonas que ya planteamos antes con ese primer gris, ese primer color que era más alto, pero todo muy general. Lo que yo estoy haciendo aquí como tal es un color sketch. Como esto es un degradé, entonces, o sea, se está degradando de un tono oscuro a un tono más claro, dejando como esta zona siendo como el tono más claro. Vamos a ir aplicando agua y muy de poco a poco por encima siempre del primer planteamiento, o sea, del borde que había quedado, vamos a plantear los otros tonos más acuosos con más agua. Told you I wasn't going to go easy on you. You're on your own. You can't leave me. That's cruel. Hey, guess what? Sometimes, kid, life is cruel. And don't you forget it. Si queremos que quede más fundido y difuminado, es mejor generar un planteamiento con medios tonos, o sea, desde los grises. Y mientras está húmedo para que haya fundidos. Entonces acá vamos a aprovechar que hay como una zona de sombra muy fuerte y poco a poco ir definiendo este borde posterior del gato. Esta zona de sombra también puede ir definiendo las partes importantes de las sombras del rostro, por ejemplo, del cuello, del hombro, de las manos. Como ya definimos algunos elementos de sombra, entonces ya podemos generar una transición a las sombras propiamente dichas. Entonces vemos que hay unos verdecitos y unos violetas que se oponen en las partes oscuras de la ropa y demás. Entonces vamos a tratar de sacar ese color. Tengan en cuenta cuando estén poniendo los tonos sombra que estén pegados uno detrás del otro. Es decir, si ustedes se dan cuenta, estaba el dibujo de la perrita en el sofá y yo lo que hice fue fundir tanto el color que voy a usar de fondo para la perra como el color que estoy usando de fondo para el sofá. Si se dan cuenta, incluso tienen gamas diferentes, todos están al mismo tono, es decir, todos están iguales de oscuros, pero tienen distintos colores, unos más violetas, otros más neutros, otros más verdes. Entonces la idea es en esa primera capa de color, al igual que hicimos con los naranjas, jugar con los matices para que después cuando vayamos a definir las sombras y las luces definitivamente se vea una calidad de color mucho más armoniosa. But it's up to you to bring it out.
Entonces, una vez tenemos planteado toda esa cama tonal de la que habíamos hablado anteriormente, procedemos a mezclar un tono más oscuro para definir ahora sí un encaje de luces y sombras. Si se dan cuenta, estoy planteando los pliegues de la ropa y asimismo los visos de luz y sombra en el pelo de la perra en ambos casos. Y si se dan cuenta, voy tapando después el sillón, las sombras del sillón, dejando unas pequeñas reservas de ese gris anterior que se puso para denotar luces también y que se vea más tridimensional. Entonces siempre se plantea una cama de tono medio sobre húmedo, y fíjense que se pueden ir fundiendo los tonos más oscuros con los tonos más claros y todavía está húmedo. Entonces aquí planteamos una cama de un tono medio que viene siendo ese tono del pelo que después va a funcionar para el brillo del pelo, y encima se empieza a poner un tono más oscuro. Por lo general yo aquí también juego con las temperaturas, entonces si el medio tono que puse antes es frío, el tono más oscuro que pongo encima es ligeramente más cálido para que estos se diferencien uno de otro y generen una armonía también. Acabo de preparar un color verde igualito al que hicimos al principio en la preparación previa en la paleta del color, pero entonces este color ya está mucho más acentuado tonalmente, es decir, es más oscuro y es mucho más saturado. Lo que hacemos es replantear encima de esa cama gris clara que ya había quedado del color, o sea, ese tono alto que había quedado del color, para acentuar una vez más el planteamiento de color inicial. Este es el secreto de un boceto de color o color sketch. Una vez planteo el verde, vuelvo e insisto en el naranja quebrado que había hecho también al principio y lo remarco encima con un tono más oscuro para que resalte mucho más las luces y los reflejos de los personajes, por ejemplo los de los gatos. Aprovechamos también este color para acentuar sombras en los personajes. Por ejemplo, yo aquí estoy acentuando sombras en los ojos, en las narices, en la oreja, en partes del pelo también, aprovechando que es un color cálido y lo estamos aplicando sobre un color frío. Va a generar muchísimo más contraste y se van a fundir, va a quedar un gris bien interesante. Y estas pequeñas pinceladas que vamos poniendo aquí de sombra, estas penumbras que se van poniendo allí, van a ir generando acentuaciones y van a ir deduciendo detalles. Preparamos un gris similar al que hicimos para el pelo para poner las sombras del gato y procedemos ya a definirlas. Se dan cuenta que una vez definidas las sombras del gato, el gato se ve prácticamente terminado con muy poco. Entonces tengan en cuenta que como hubo muchos elementos de luz cálidos, la sombra tiene que verse más o menos fría o por lo menos neutra para que denote tanto las luces frías que pusimos al principio como esos reflejos verdes que fueron un poco más oscuros después. Para esto es perfecto un color que mezcle los tres colores principales que usamos hasta formar un color que no se entienda muy bien si es cálido o es frío. Una vez tenemos esto, ya podemos empezar a definir otro tipo de penumbras, oscureciendo ese mismo gris y llevándolo a lo más oscuro que se pueda para definir las penumbras finales y los contrastes más profundos, por ejemplo en el pelo del perro, en algunas zonas del pelo del personaje. Asimismo también se puede usar este mismo gris para definir todas las sombras restantes o las sombras de oclusión, que son las que van debajo de los personajes y que los sacan del fondo para darle más realismo y más naturalidad a la imagen. Con esta información creo que ha sido todo. Muchas gracias por estar hasta aquí. No olviden suscribirse, dar like si quieren, si les gustó, comentar, hacer las preguntas pertinentes y nos vemos en un próximo video. Un abrazo Cyberpunk y nos vemos en la próxima. Chao.